Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Resuena el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor manifestó su victoria. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor manifestará su victoria. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vive? Vengan y lo verán. Les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado el Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Comenzamos esta nueva semana, hoy lunes, con este tesoro de las lecturas que tenemos y encontramos este pasaje en el cual se da la entrega de los discípulos de Juan, de cierta manera, hacia Jesús. ¿Qué significa? Juan Bautista, que era solamente el testigo, por eso es que la introducción es tan hermosa y tan importante, es solamente testigo de la luz, no era la luz. Les dijo: este es el Cordero de Dios. O sea, le estaba diciendo: este es el que esperábamos, el Mesías, el Señor. Él es la luz. Y ellos fueron tras él. Mire, qué hermoso. Dejar de mirar al hombre para mirar a Dios hombre, para mirar a aquel que es la verdadera luz.
Y esa es la misión que todos tenemos y es algo que tenemos que tener muy claro, ya que en el mundo existen gran cantidad de comunidades, movimientos, grupos de oraciones, etcétera, etcétera. Existe de todo en el mundo y que son buenos que existan y cada cual con su propia espiritualidad. Es bueno que existan distintas espiritualidades. ¿Por qué? Porque la riqueza del Espíritu Santo es enorme, no se limita al hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces, en vez de actuar como Juan el Bautista, en muchos lugares, muchos se sienten Dios y no son capaces de hacer esa ruptura de dejen de mirarme para mirar totalmente a Jesucristo. Mire, al inicio, cada persona cuando se acerca a un grupo de oración comienza a admirar, comienza a ver a aquel que dirige, aquel que organiza, aquel que predica, aquel que enseña, aquel que hace actividades, lo admira. Y es buena la admiración, lo encontramos, los discípulos de Juan el Bautista lo admiraban, por eso eran discípulos de él y por eso aprendieron de él. Pero llega el punto en el cual nosotros tenemos que hacer entender a los demás de que no tienen que quedarse con el yo, con el nosotros, con el yo de persona la cual ha comenzado una misión, sino que toda misión me viene de Dios. Y si este grupo oración, esta comunidad, este movimiento ha crecido, recuerde que todo es gracias a Dios. Así que hay que ir hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso han llegado a haber comunidades que han negado a las personas que vayan a las misas, pero que sí no falten a sus actividades, a sus grupos, a sus reuniones. Esto, querido hermano, es hacer totalmente lo contrario a lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista directamente hizo que sus discípulos pongan la mirada en el Cordero de Dios, en Jesucristo, y ellos fueron detrás de él con una pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? Querido hermano, ¿dónde vives? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Querido hermano, esa es la misión de todo cristiano: mostrar a Jesucristo en todos sus actos y su vida, hacer que la gente se quede contemplando al Señor y no contemplando a aquellos que hacen la misión que el Señor les da. Hay que saber entregar todo a Él, saber entregar todo al Señor, que todo viene de Él y que somos capaces de soltarnos de todo por mostrarlo a Él. Ahí está la verdadera forma de discipular. Ahí está la verdadera forma de llevar adelante una educación propia cristiana. Ahí está la verdadera forma, porque cuidado, a veces ni necesitan ser un encargado de una comunidad, con ser profesores de ciencias religiosas, de teología o algo que tenga que ver con la fe. Ya creemos que tienen que obedecer no solamente a nosotros, tienen que, todo lo que yo digo es palabra de Dios, todo lo que yo hago es palabra de Dios. Cuidado, ni siquiera tiene que ser el fundador de un gran movimiento, solamente con que ya mucha gente te haya reconocido, ya te sientes que todo lo que tú dices es lo correcto y lo que dicen los demás es incorrecto. Y llegas a hacer lo contrario a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía claro de que solamente Él es el testigo de la luz, no es la luz verdadera que vino a los hombres, es solamente el testigo de la luz, el que prepara el camino. Y eso, al entenderlo, sabemos cuál es nuestra misión en esta vida. Y la misión es grande. ¿Por qué? Porque la misión es llegar a conocer a Jesucristo, llegar a conocer quién es Él, experimentar estar con Él, pasar el día con Él hasta que llegue la oscuridad. No tenemos miedo porque la luz verdadera está con nosotros. Hasta que lleguen los tiempos difíciles, pasamos el tiempo con Él y no tenemos miedo porque Él está con nosotros. Cuando lleguen los tiempos de enfermedad, no tenemos miedo porque Él está con nosotros. Queridos hermanos, ahí está el entendimiento del verdadero cristiano. Pero aquel que se haga agarrando de líderes, incluso de sacerdotes, de religiosas, de profesores, y los pone en un altar como si ellos fueran Dios y la palabra de Dios, querido hermano, cuando vienen los momentos difíciles no lo soportan. ¿Por qué? Porque se agarraron del hombre, del testigo y no de la luz. Se agarraron de aquel que da testimonio de la luz y no de la luz verdadera, y por eso se derrumban en el caminar. Y es un error muy común. Es un error
que lo vemos también en la Biblia. Vemos que mucha gente tenía a Saúl como el gran rey ungido de Dios, pero Saúl engañó a Dios y el pueblo se vino abajo. Cuando aparece David, incluso se ponen contrarios a David, siendo que también era ungido de Dios. Lo vemos en la palabra. Queridos hermanos, lo vemos cuando nosotros seguimos a los que simplemente son testigos. Cuando nosotros olvidamos quién es la luz y nos encaprichamos en los testigos. O los testigos se encaprichan en contenernos, en controlarnos, en dirigirnos, en ser dueños incluso de nuestros pensamientos. Y es ahí donde nacen las grandes y famosas sectas a las cuales cuando el sectario, el que dirigía todo, les decía cosas que parecían venida de Dios y le decía así tiene que ser, todos al pie de la letra, hasta el punto de que cuando se quiso envenenar, también todos se envenenaron. ¿Por qué? Porque hubo este capricho de ser seguido y no de enviar a los demás hacia Dios. Y hoy estamos en muchas formas de sectas, queridos hermanos, que no tienen que ver con el cristianismo. Ustedes mismos van a ver, sus hijos entran en un estilo de sectas que son los juegos en línea, donde el más famoso es el más seguido, donde el más famoso se convierte como en un gran líder y todos quieren ser como él para llegar a esos niveles tan altos. Entramos a sectas donde el que habla más de estos temas de juegos en línea y sabe más y está al día de más, se convierte como en un líder espiritual para los demás y todos quieren seguirlo, ven, buscan en qué nivel ha llegado, cómo lo ha hecho, su forma de jugar. Hasta tratan de sacar ciertos parámetros para poder decir, por eso es que logra tantas cosas. Mire, y se envuelven y profundizan en una persona. Lo mismo las personas mayores cuando buscan espiritualmente gurús, cuando buscan estos guías espirituales que leen las hojas, la naturaleza, el agua, que leen las cartas y todo eso. Nos agarramos de las personas. Y queridos hermanos, Juan el Bautista tenía claro su proceder. Él solamente es testigo de la luz. Él no es la luz. Por eso es tan importante entender la introducción del Evangelio de San Juan para poder desarrollar todo el Evangelio. Y estamos en tiempos donde la misma necesidad humana, los mismos complejos humanos hacen que incluso nosotros los sacerdotes busquemos seguidores. Y puede ser muy dañino. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos la misión que tenemos de ser solamente testigos, queridos hermanos, vamos a volvernos controladores de los demás y no les vamos a permitir que vayan hacia la luz verdadera. Y solo lo que decimos es palabra de Dios. Y si alguien opina algo contrario, está totalmente equivocado. Esto yo lo encontré en este tiempo que comenzó la pandemia y cuando salieron gente que hablaba sobre si este virus era modificado genéticamente o no era. Oiga, muchos salieron dentro de la iglesia diciendo, dejen de hablar tonterías, dejen de decir cosas, dejen que esto es algo natural, que no sé qué más. Miren, salían defendiendo algo que no conocían, pero se sentían, escuche bien, se sentían con la autoridad de decir quién tenía y quién no tenía la razón, siendo que ahora ni los mismos científicos saben qué hacer con esto, ni cómo vencerlo. Y fuera de eso, las grandes teorías todavía que vienen de las vacunas, si van a ser o no van a ser buenas, mire, y salen cada cual dando palabras como para decir esto tiene que ser, cuando hasta ahora ni los que están metidos en esta investigación sobre cómo atacarlo saben cómo hacerlo. Queridos hermanos, nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Existen hombres que nos ayudan a crecer,
Sí. ¿Existen personas que nos ayudan a mejorar? Sí. ¿Somos seres sociales? Sí. ¿Necesitamos de los demás para mejorar? Sí. Pero los demás siempre nos enseñan a poner la mirada en Cristo. Aquellos que nos enseñan a crecer por su sabiduría nos muestran a Cristo. Aquellos que nos ayudan a ser mejores personas en Cristo nos empujan hacia Cristo y no se convierten en controladores de nuestras vidas y se miran a sí mismos como la última palabra, la primera y última palabra, Alfa y Omega, Jesucristo, Señor y Salvador, la luz verdadera que vino al mundo y que los hombres rechazaron por seguir a otros hombres. Amén. Venga esa pregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Que esa pregunta inunde su corazón para que diariamente se la digamos al Señor y lo sigamos a Él. ¿Dónde vive Jesús? Para que podamos profundizar en nuestra fe, para que podamos poner nuestra mirada solo en Jesús. Bendito Señor, te doy gracias por cada persona que participa de esta Santa Eucaristía y bendigo su vida, a cada uno. Así como esté, ya sea que gracias a Dios no haya sido atacado por ningún virus, ninguna enfermedad, pero también oro y bendigo la vida de aquellos que están luchando contra este virus, aquellos que están postrados, aquellos que están entubados, aquellos que están agarrados de Jesucristo y que no se rinden porque sabe que Él hace milagros. Bendigo sus vidas y sus cuerpos para que se restauren pulmones, vías respiratorias, sistema circulatorio. Todo en el nombre de Jesucristo se ha restaurado. Bendito Señor, bendigo la vida de cada hermano que en medio de estar inconsciente está recibiendo esta oración. Sus familiares le ponen esta oración cerca del oído porque el Señor es capaz de sanar, porque el Señor sana, el Señor libera. Así que en el nombre de Jesucristo, creyendo eso, le decimos a este virus que salga de los pulmones, que salga de la sangre, del cuerpo, del organismo, de las vías respiratorias. En el nombre de Jesucristo, sal ahora en el nombre de Jesucristo, y que cada órgano sea restaurado. Te vas de la vida de cada hermano que está luchando y sus cuerpos comienzan a ser restaurados por la sangre preciosa de Cristo. Recibe esta oración ahora. Recibe esta oración ahora y que todo tu organismo responda al nombre de Jesucristo y todo tu organismo sea restaurado en el nombre de Jesucristo. Bendito Señor, tus manos sanadoras se posan en cada persona que está luchando contra este virus, en cada familia, niño, joven, adolescente o persona mayor. Se posa esta mano, tu mano preciosa, esa mano llagada que nos envuelve de tu sangre, que es capaz de limpiar y sanar. Amén, amén, amén.